Claro, cuando no lo tenés ahí lo valorás, ¿viste? Che, ¿ya terminó Jesús? Vamos a desarrollar el capítulo 4 de este documento que nos va atrayendo la atención el ser humano en la historia, ¿no?, de este documento, que es el hombre. Les invito a que hagamos entonces una oración para comenzar, ¿eh? Vamos a rezar con un salmo, ahí lo tienen, para que podamos rezarlo. Este salmo, que es el 119, es el salmo más extenso de todo el conjunto de los salmos y es el que está citado en este capítulo 4, por eso también los invitaba a que lo recemos. Hoy nos encontramos para desarrollar este encuentro en el cual la pregunta es, ¿qué tiene eso de la historia? Si ustedes lo ven, en el capítulo 4, el título va a ser el hombre en la historia. Entonces nos podemos preguntar al comienzo, ¿qué entendemos por historia?
y allí se van seguramente a disparar muchas de nuestras expresiones. Le invito a que veamos este video un poquitito para que nos va a ayudar a entender quizás también qué es la historia. Bueno, ahí se los dejo en suspenso para que ustedes también puedan ese hermoso tema que se llama Caruso, ¿no? Ese video que ustedes están viendo fue hecho en plena pandemia, en el mes de mayo, lo hace este autor, y muchos, cuando vemos esas imágenes preciosas, vienen a nuestra memoria los romanos, el circo romano, la lengua latina, que alguien decía antes de comenzar la charla, la historia antes de Cristo, después de Cristo. Así nosotros clasificamos la historia. Nosotros vamos haciendo la historia de acuerdo a los hechos, acontecimientos, personas, fechas, nombres, lugares. Muchos de ustedes se preguntarán dónde queda ese lugar maravilloso donde se está ejecutando ese tema. El lugar se llama Pula. Pula es un lugar de Croacia donde se encuentra este anfiteatro que se conserva, es uno de los mejor conservados del mundo, y como se lo ve allí, después ustedes lo pueden tener a ver el video, que es muy bonito. Hay una toma final donde se ve que está cerca del mar, como suelen hacer los romanos, buscando dar los espectáculos cerca del mar para que también puedan tener fresco en esos lugares tan cálidos, ¿no? Bueno, ese es un concepto de historia que tenemos nosotros, una idea de historia que tenemos los hombres, ¿no? Datar hechos, nombres de personas, lugares, construcciones, vestigios arqueológicos. Veremos que en la Biblia el concepto de historia es otro.
Y por eso es que al final lo vamos a encontrar, ¿no? También en la conclusión que la Biblia recoge una mirada de la historia distinta a este otro modo que también nosotros conocemos. Este capítulo 4 tiene 3 grandes partes. La primera se llama El hombre bajo la ley, de los números que ustedes tienen entre los paréntesis. La segunda parte se llama Obediencia y transgresión, ya el título llama la atención, ¿no? Transgresión, de los números 2.95 al 3.17, y la tercera parte, la intervención de Dios en la historia de los pecadores. También llama la atención esta historia de los pecadores, nuestra historia, ¿no? Números 3.18 al 3.45. Esas 3 partes están en este capítulo 4 del escrito. Para leer este capítulo tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental, que hace una introducción los autores de este texto, que nos puede ayudar mucho para entender también esperen, estoy acomodando un poquito. Para entender este capítulo. Primero que nada se recuerda que Adán es un ser histórico. Y luego nos va a plantear estos 3 elementos. Primero la libertad, que de esta libertad se recuerda la condición precaria de Adán, y que lleva en sí mismo Adán la potencialidad de la libertad. Eso es lo que lo hace imagen de su creador. Y por eso es que esta libertad es una de las características que destaca el escrito propia del ser humano, no de otro ser. Y en eso va a insistir mucho este capítulo 4. La libertad es la gran imagen de Dios, ¿no? Y por eso Él tendrá que ejercitar esa libertad en sus decisiones. Y en esas decisiones, cuando se acierta o no se acierta, habrá consecuencias, como todo en la vida, ¿no? Que decidimos, habrá consecuencias. Y esas consecuencias y esas decisiones se van a evaluar en la Biblia de acuerdo a si están en consonancia o no con el mandato divino. Ese es el gran principio de interpretación que nos presenta en la introducción a este capítulo. Atención, entonces, para leer esta parte de la historia, veremos también nosotros cómo se ve en la Biblia la historia de los hijos de Dios, si es que responden o no a ese mandato divino. Ese será el gran principio para interpretar toda la Escritura, ¿no? Entonces, de la libertad se toman decisiones y que eso acarrea consecuencias. ¿Qué pasa cuando esas consecuencias lo llevan al pecado? Veremos que también Dios interviene en la historia como Salvador y por eso la convierte en una historia salvífica de salvación. Ante la desobediencia a la voluntad de Dios, Dios interviene de una manera providencial, como Padre que es de nosotros, y Él será también el gran protagonista, que lo vamos a ir viendo de a poco, que actúa de un modo misterioso para salvar a los hombres. Y desde esa acción de Dios en la historia se hace salvífica, ¿no? Entonces, estas claves para tener en cuenta a lo largo de todo el capítulo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para leerlo a este capítulo? Que siempre, ustedes si lo ven, en los primeros números de este capítulo, como de todos los capítulos, hay unos, por ejemplo, de este capítulo 4, cuando comienza, entre los números 3.22, el número 3.20, hay unos textos en cursiva. Lo que se está haciendo en esa parte en cursiva es el comentario exegético. Y luego viene el desarrollo de ese comentario, por ejemplo, en el capítulo 4, 2 y 3, Génesis. Luego viene la interpretación o hermenéutica. Esto es importante en todo el capítulo de desarrollo, ¿no? Hay una introducción exegética. La exégesis es una palabra en el mundo bíblico que presta atención para interpretar el texto al autor, a la lengua, al contexto, a la gramática. Estudia el texto original en su profundidad y desde allí le saca todo lo posible desde la mirada del autor, ¿no? Por eso es importante la exégesis en el mundo bíblico, es el dato más importante también para luego llegar a la interpretación, ¿no? Y desde ese punto se hace luego en el capítulo la interpretación o la hermenéutica en base a esos datos. Entonces también a tener en cuenta eso. Primero hay una exégesis y luego
una interpretación o hermenéutica. Vamos a la primera parte, el hombre bajo la ley. Lo que va a reflexionar es el Génesis 2, versículos 16 al 17. Este es no es una pintura, sino que es un mosaico de un autor llamado Rubnik, donde vemos, ¿no?, a Adán y a Eva, los primeros padres. ¿Qué nos dice la exégesis de este capítulo 2? Que encontramos que hay un relato donde aparecen una dimensión imperativa, que es lo que después le llamaremos el mandato, ¿no? Cuando le dice, de ese árbol no vas a comer, ¿se acuerdan, no, de ese texto? Este modo de exponer, ¿no?, que tiene la Biblia, nos está hablando de que hay una iniciativa divina, pero también hay una indicación de parte de Dios. Y por eso Génesis 2 se nos presenta la modalidad del mandato que se da al ser humano de un modo explícito. O sea, este Dios que crea también es un Dios que le indica, le manda al hombre observar algunas cosas. ¿Qué más nos dice el texto desde la pauta de la exégesis, ¿no? En este número 271 encontramos que la palabra mandato viene de este verbo hebreo. Dice, se usa siempre en una forma intensiva, así que yo estoy mandando, así como las madres mandan a los hijos, haz esto, ¿no? Una forma intensiva. El mandato se expresa con este imperativo, que puede ser de un modo positivo, que se va a encontrar en el texto, recuerda, observa, haz, honra, o de un modo negativo, no matarás, no robarás, no te harás una imagen. Entonces, el mandato que encontramos en el texto es esta voz hebrea con intensidad que puede ser positiva o negativa. ¿Qué más vamos a tener en cuenta en este capítulo en cuanto al exégesis? Acá encontramos eso que hablamos siempre del fruto, ¿no? La manzana, que veremos que no menciona nunca la manzana, eso entró en la tradición, pero no menciona que es una manzana. Ese mandato tiene una doble estructuración o una estructura bipartita. Cuando leemos atentamente, vemos que hay una normativa, pero también una motivación. Este es un modo de escribir en la Biblia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, hay textos donde se manda, ¿no? Por ejemplo, pongo ante ti dos caminos, vida o muerte. En los Salmos también sale eso, ¿no? Y se está invitando, esa estructura bipartita siempre apela a la libertad, ¿no? Esto lo vemos aquí también. Y se introduce un elemento disuasorio. ¿Qué significa esto? Si vos no haces esto, te va a pasar tal cosa. Cuando leemos muchos textos tienen esta estructura, ¿no? La propuesta, la invitación, el elemento disuasorio para que se obedezca, porque si no se obedece habrá consecuencias, como todo en la vida, ¿no? Otro elemento importante del exégesis, número 273, que el mandamiento que encontramos, nosotros los seres humanos, por nuestra condición de humanos, siempre, cuando algo se nos manda, lo vemos como imposición. Piensen ustedes, ¿no?, cuando se nos manda algo. Ahora, no podemos hacer esto, no podemos hacer reuniones, no podemos salir sin el tapabocas. Bueno, ¿qué genera eso en mí? Ya es un hecho problemático, ¿eh? Y eso, en vez de ser un hecho problemático, es una invitación para discernir. Por eso en el texto bíblico, más que una imposición y un hecho problemático, también lo vamos a ver que es un elemento en el cual el hombre puede discernir y confiar en el que legisla, o sea, el que le manda esto. No solamente verlo como algo problemático, como un límite, sino también como una invitación para, ¿no? Este Dios que siempre le está ofreciendo al hombre salvación. Por eso esta frase tan bonita en el texto, ¿no? Para Dios es un don, para el hombre una prueba, ¿no? Y por eso es que desde ese camino de bondad se le invite a la fe a obedecer, a encontrar también el bien en esa obediencia. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Otro elemento importante, el exégesis número 274. Esa prohibición o mandato se presenta en el texto como un límite. En la vida necesitamos también, ¿no?, esto de los límites, y así lo encontramos aquí en el texto.
ante la abundancia de los árboles, como un don de la misericordia, de la generosidad de Dios, se le pide que no coma solamente de uno. Cuando uno lee bien el texto, eso lo vamos a encontrar, ¿no? Por eso es que ese mandato está mostrando un límite que el hombre necesita también para su educación. En cambio, el hombre, si no respeta ese límite, porque tiene esa codicia, ese deseo, esa pulsión, que se llama en algún momento concupiscencia, de quererlo todo, ¿no? Frente a eso surge este modo, que se llama también de dialéctica o de oposición. Cuando se ceda la codicia, desaparece la realidad del que dona. Cuando no respeto el mandato, hay una barrera en la voluntad que no me permite reconocer al Creador. Cuando ocurre esto de no respetar el mandato, el Creador se convierte en una realidad invisible. ¿Y dónde nos enseña el texto bíblico de la realidad de Dios? Con la presencia del árbol. Por eso ese texto es muy bonito cuando se hace la exégesis, cómo este Dios se representa, ¿no? La exégesis nos permite ver el recurso literario de escritura que usa el autor para mostrar nuestra realidad de Dios en ese árbol, ¿no? Aunque esté quizás a veces invisible, ahí está presente en ese árbol, ¿no? Pero bueno, el hombre a veces no lo observa por su codicia, por su límite, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué le pone un límite Dios en este texto al hombre? No por envidia, sino por amor, para salvar al ser humano de la locura de la omnipotencia. Esta frase, locura de la omnipotencia, ya nos resuena a Francisco en su encíclica, su primera encíclica, ¿no? Cuando él habla justamente de ese tema de la codicia hoy, ¿no? Acá vemos otra imagen, fíjense, de Adán y Eva, que en una columna, ¿no? En un templo, como también está presente en las distintas esculturas la imagen de Adán y Eva. Otro elemento importante, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un lenguaje simbólico, ¿no? El árbol, el fruto, el comer, ¿no? ¿Qué es lo que significa ese árbol? El conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué se usa ese símbolo, ¿no? El autor lo que nos quiere mostrar es que ese árbol del bien y del mal simboliza el valor ético y religioso. También es un signo de la realidad de Dios, el principio de la ley y aquel que regula el bien. O sea, fíjense en todos estos elementos que nos brinda, ¿no? La exégesis antes de entrar a desarrollar los otros temas. Otro elemento más de la exégesis. De este conocimiento del bien y del mal, el hombre va a encontrar también que es una criatura limitada, que no lo puede todo, no es omnipotente, y por eso encuentra la realidad de Dios, que es el que trae la vida y el que le ofrece la salvación. Entonces, hay una primera mirada de la historia en estos números. Si nos preguntamos, ¿no? Cuando comenzó el video, le decía yo, ¿qué entendemos por historia? ¿No? En aquel anfiteatro de Pula que veíamos ahí, es un modo de entender la historia. Bueno, la Biblia va a entender la historia también como esa narración desde la obediencia y la desobediencia al mandato de Dios, y cómo eso va a configurar el concepto de historia para la Biblia, ¿no? Hay idas y vueltas a lo largo de la historia de Israel, entre la obediencia y la desobediencia a los mandatos. Y eso es lo que lo va a configurar a ellos como el pueblo de Dios. Y ellos son el testimonio para nosotros, para la iglesia, de cómo Dios va obrando, ¿no? En la historia a partir de la obediencia y la desobediencia. Bueno, desde ahí comenzamos este capítulo 4, el hombre bajo la ley, que es lo que tiene 6 partes. Primera parte donde se habla del mandato divino en la historia del pueblo, cómo ese mandato del cual hablaba la exégesis, que es el límite que Dios pone, se da en la historia del pueblo de Israel, se da en los textos de los sapienciales, que sean los salmos y los profetas, se da en los salmos de modo especial, y en los profetas como ellos que interpretan la Torá, ¿no? Ahí lo vemos al desarrollo del mandato, y le dedica 2 apartados más, entre los números que vemos entre paréntesis, hablando de Jesús y los mandamientos, en estos números 288 al 290,
y también la consideración de Pablo y la ley en estos otros números. O sea, ese capítulo 4 es extenso desde ese punto, porque aborda toda la historia de la salvación, desde esta clave, cómo se interpretó el mandato que Dios da, cómo se interpreta este límite. En esta parte voy a ir un poco más rápido para que podamos llegar también a la tercera parte. Después ustedes lo pueden ir leyendo tranquilamente, yo acá les sugiero líneas de lectura. A lo largo del Pentateuco vemos cómo el mandamiento que Dios le da al hombre también nos recuerda la alianza que las... No es solo la prohibición, sino también la alianza. Este término nos suena muy cercano a nosotros, pacto, alianza, ¿no? Que en hebreo es berit. ¿Qué es lo que nos muestra la alianza? Que tiene tres elementos. La iniciativa del que propone la alianza, luego se reglamenta con disposiciones legales, y si se observan o no, hay consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Por eso es que en la Biblia a veces encontramos que hay bendiciones y también a veces hay maldiciones, ¿no? O sea, no es que se mande a maldecir, sino que si tú no haces esto, te pasará aquello, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre y sus almas, ¿no? Por eso es que en la alianza tiene estas tres patas y es clave. La iniciativa está reglamentada y habrá que observar consecuencias. ¿Qué más rescatamos del Pentateuco en base al mandamiento, ¿no? Que esa alianza o pacto se da en la historia y vemos que cuando se observa, vemos textos donde se habla de la fidelidad del pueblo a Dios, pero también hay infidelidad. Y por eso cuando hay fidelidad habrá bendición, y cuando hay infidelidad habrá consecuencias, ¿no? O sea, eso lo vamos viendo en la narración bíblica constantemente. Lo mismo vamos a encontrar cuando nosotros en el texto se habla de la ley, ¿no? La ley, que también se traduce por mandato, nos hacemos la pregunta, ¿qué pide la ley? Se le pide la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Observar el mandamiento, mantenerlo y vivirlo. Acoger ese don y vivirlo. Por eso es que la ley, cuando vemos nosotros en los textos bíblicos, no es algo fastidioso, una carga. En los salmos mismos lo vamos a encontrar como un camino de felicidad, ¿no? Distinto quizá a cómo a veces se entiende la ley por la ley, ¿no? La observancia por la observancia. Eso es también un rasgo en algunos momentos, pero veremos cómo Pablo pondrá la luz de alarma frente a esa mirada, ¿no? Continuando en esa línea, vemos que los mandamientos los encontramos de un modo orgánico, en lo que llamamos el decálogo, aunque también hay otras fórmulas dodecalógicas, que ustedes lo pueden ver después en el texto, y fundamentalmente en estos tres códigos, ¿no? El de la alianza, el deuteronómico y el de la santidad. Ahí encontramos sistematizado todo el tema de los mandamientos de Dios como esos límites, ¿no? Y así llegamos como en la ley tiene esta gran finalidad, como les decía, la de educar, para que también nosotros libremente podamos hacer el discernimiento de las elecciones, ¿no? Frente a esos dos caminos, esas imágenes están presentes en la Escritura, ¿no? Los profetas, por su parte, los sapienciales, esta es la imagen de Job, una pintura de Job, ¿no? Van a aportarnos algo específico, que es el tema de la escucha. Vivir los mandamientos no es solamente observarlos con la mente, con una práctica, sino también aprender a oír ahí la voz de Dios que me quiere educar y a la cual yo también libremente tendré que responder. Eso es propio del aporte de la literatura sapiencial, ¿no? Ya lo vamos a ver también. Enriquece esa mirada sapiencial, por ejemplo, el libro de Job y el Eclesiastés, donde sale la figura del sabio. El sabio no es solo el que sabe, sino el que conoce, el que tiene mucho conocimiento intelectual, podríamos decir así, sino el que sabe vivir. Y también es el que teme al Señor. Fíjense en estas palabras en hebreo, ¿no? El justo es el que teme al Señor. Y estos dos libros, Job y Eclesiastés, nos narran justamente
cómo estos hombres sabios, justos, son los que han saboreado el mandato de Dios y por eso han sabido vivir su historia aún en el dolor. En el caso de Job. Otra mirada de los mandamientos la encontramos en los salmos, ¿no? Que nos presentan la Torá desde un elogio y una alabanza de la ley. El salmo que nos rezó al comienzo, ese 119, es el más largo de todos los salmos. Pero es toda una alabanza a la Torá, a los mandamientos, a los preceptos. En cada versículo se nombra permanentemente los mandamientos y los preceptos, ¿no? Para ir hablando de qué es la luz, qué es la miel, ¿no? Tiene ese trasfondo, es la lámpara que ilumina mis pasos, dice ese salmo. Tiene ese trasfondo de que el mandamiento es para dar vida y el que lo observa adquiere vida. Por eso es que en los salmos encontramos, ¿no? La alabanza, el elogio de la ley. No solamente como algo que se manda y que es ajeno a mí, sino como algo que me forma para vivir. Por eso es que se habla de que se saborea, ¿no? Como la miel, que ilumina y que instruye. Que bueno, preguntarnos cómo miramos nosotros los mandamientos, ¿no? Ese es otro tema. Y llegamos a los profetas, que son los que tienen siempre una palabra más así incisiva, fuerte, que son los que llaman a vivir la alianza, a no olvidarla, a no ser infieles, ¿no? Eso encontramos mucho en los profetas. Por eso es que la palabra profética, el gran objetivo que tiene es tocar el corazón y persuadir, hacer que el pueblo vuelva a la alianza, a ese mandamiento que no lo está observando, ¿no? Acá vemos a Ezequiel en una de las pinturas del Museo del Prado, ¿no? de España. Como les decía, los profetas con sus llamados, ¿qué es lo que buscan? Que el pueblo aprenda a discernir, que no se deje engañar por falsificaciones que eran los ídolos del momento, ¿no? Por eso es que levantan la voz contra los cultos idolátricos, ¿no? Y llaman al hombre a ejercitar esta capacidad de la libertad, del discernimiento y vivir la alianza. Eso lo vamos a encontrar mucho en los profetas, ¿no? Ese llamado incisivo, fuerte, a observar la alianza. ¿Cómo lo vemos en Jesús a esto? Ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús es reconocido como como un profeta, ¿no? Porque Él enseña a vivir y a observar la ley, no de palabras, sino poniendo en práctica las palabras. Por eso es que Él habla contra los fariseos, ¿no? Supo concentrar en el precepto de amar a Dios, unido al amor al prójimo, la síntesis de la Torá y los profetas. Jesús fue plenamente fiel a su carisma profético al indicar cuál era el verdadero sentido de los mandamientos, contrastando las desviaciones interpretativas que había, ¿no? Adulterando esas nuevas interpretaciones, el esplendor de las prescripciones divinas. En el texto, como ustedes lo lean, van a encontrar expresiones muy bonitas, ¿no? Muy llamativas, por ejemplo, esto del esplendor de las prescripciones, ¿no? Muchas veces se opacaban por esta observancia, por la observancia. Jesús les devuelve al mandamiento del amor el esplendor que tenía desde siempre, ¿no? Por eso dice, vine a dar plenitud a esa ley, ¿no? ¿Qué más nos muestra Jesús en base a este mandamiento? Como lo venimos viendo desde la Torá hasta el Nuevo Testamento, del Pentateuco hasta el Nuevo Testamento. El Señor proclama con autoridad mesiánica esta famosa frase, pues yo les digo, ¿no? Poniendo de relieve que la exigencia del amor nos hace semejantes al Padre Celestial. Acá hay algo interesante, o sea, cuando yo cumplo los mandamientos y vivo el amor, también me asemejo a Dios. Me estoy divinizando, dirían los padres de la iglesia, ¿no? O sea, no es un mandato para que si no lo hago me va a pasar algo, sino para alcanzar plenitud. No, digamos, no me está mostrando algo solamente del límite, sino una invitación a mucho más, ¿no? Por eso es que Jesús le da esa plenitud y cumplimiento a lo que decía ya la Escritura. Esto también lo vamos a encontrar en los textos del Nuevo Testamento, que como Jesús habla de que en la observancia de los preceptos, en el amor, también encontramos luz, y eso nos va a permitir discernir los signos de los tiempos, ¿no?
cómo él les va a hablar, ¿no? Cómo pueden hacer ayuno cuando el esposo está con ustedes, aquella famosa frase, ¿no? No saben discernir eso, el esposo está con ellos, ¿no? Y ahí hay que aprender a reconocer, ¿no?, la voluntad de Dios, no solo en la observancia del amor, sino en lo que se vive, en los hechos, en el kairos que Dios le va dando al pueblo en ese momento, ¿no? A eso es lo que llama, ¿no?, Jesús en la observancia como nuevo profeta, a dar la luz. Y de esa luz participamos también los bautizados, ¿no? Pablo tiene una mirada más también honda del tema de la ley. No nos olvidemos que la iglesia en la época de Pablo tenía una fuerte impronta ética y religiosa, frente a una interpretación judaizante. ¿Quién eran los judaizantes? Aquellos que querían que los que se convertían al cristianismo observen la ley de Moisés, como por ejemplo la circuncisión. Si no, no podían ser parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que encontramos en el querigma? Que había que creer en Jesús, había que arrepentirse de los pecados y hacerse bautizar. Los judaizantes querían vivir la ley antigua con nuevas propuestas. Frente a eso se enfrenta Pablo, ¿no? Entonces la iglesia en ese contexto ético y religioso fuerte que vivían, también está el tema judaizante. ¿Cómo vivir ahí el mandato? Pablo va a recordar la obediencia. La obediencia a Dios por el amor, someterse a la voluntad de Dios. Imagínense que se le diga eso a un judaizante. No, no hay que circuncidarse, hay que amar a los hermanos, someterse a la voluntad de Dios por amor. Llamaba la atención. Ese es el planteo de Pablo, ¿no?, frente a la ley, frente al mandato. Por eso es que Pablo hablará de la justificación, ¿no? Pablo resalta mucho esto de la ley como nomos, como norma, como normativa, y por eso es que él hablará de la justificación. El que nos justifica es Cristo, va a decir con mucha fuerza en la carta a los Gálatas. No solamente las obras de la ley, sino Cristo el Señor. Él es el único justo que nos justificó, ¿no? La fe en Cristo y no en las obras de la ley es la única vía, el único medio con el que Dios nos justifica. Esto es fuerte en San Pablo, ¿no? O sea, no solamente la práctica, o sea, yo observo solamente la práctica. Por eso es que Jesús, ¿se acuerdan cuando hablaba que era más importante, el hombre o el sábado, ¿no? Está de trasfondo esta cuestión. El único que justifica es Cristo, ¿no? El gran llamado de San Pablo. Desde esta clave, Pablo va a insistir en esto, en que observando la ley, desde esa clave, tendremos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos ayudará a obedecer a esa ley, ¿no? Así llegamos también a la otra parte, ¿no?, de cuando se habla en el segundo momento, en este capítulo 4, en el número 296, una exégesis cuando ya sale la serpiente. Esa segunda parte donde se nos presenta este diálogo, fíjense en que el animal, o sea, la exégesis, el autor nos va a ayudar este comentario a entender por qué el autor usa esa imagen, qué significa, ¿no? La serpiente es el único animal que no había sido nombrado en la creación. Bueno, acá aparece, tiene características propias, habla, ¿no? Llama con astucia la atención a la mujer. Se subraya esto en el diálogo de la serpiente con la mujer, ¿no? Que es astuta y que se puede hacer esta comparación entre la astucia y la inteligencia. La inteligencia de la cual Dios le dio al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, la inteligencia para responder. Bueno, acá está ese diálogo así un poco interesante, ¿no?, que presenta el exégeta entre la astucia y la inteligencia. ¿Quién prevalece? Eso lo vamos a ver. Acá vemos, ¿no?, una representación no como una serpiente, sino con la cara del ser humano que tienta, ¿no?, en una escultura. En ese diálogo que hay entre la serpiente y la mujer, como le decía, está el diálogo entre la astucia y la sabiduría, y ahí vemos que entra un conflicto entre el instinto y la razón. A ver, ¿quién prevalece para discernir? ¿El instinto humano solamente o también la capacidad de ordenarnos a la elección?
Por eso está presentando acá en un segundo momento el capítulo 4, ¿no? Por eso es que esta figura que se ha hecho tan particular, ¿no? de la serpiente con la manzana, ¿no? También este capítulo nos va a hablar del tema del diablo, o sea, ¿qué se entiende por diablo en ese contexto? O sea, ¿qué se entiende por esta presencia que se simboliza en la serpiente, ¿no? El Satanás, el adversario, el diablo, que es el subversor, eso significa diablo, el que subvierte, Belial, así se lo llama también en la Biblia, Belcebú, señor de las moscas, ¿no? Belcebú, señor del estiércol, ¿no? Así es como lo encontramos a este personaje tentador y que es la voz de la serpiente, ¿no? Que es justamente este conflicto entre la intuición y la inteligencia. Acá fíjense en otra escultura, ¿no? Acá ya la vemos a la serpiente sacando la lengua, incluso ahí a la mujer, ya no con la cara del hombre, ¿no? Encontramos también que el escritor le da relevancia a la mujer. Ella es la que va a hablar con la serpiente, ella es la que también va a confrontar este diálogo, ¿no? Lo vamos a ver en la última parte, porque el autor elige eso de darle relevancia a la mujer, ¿no? Que ha dado lugar a tantas interpretaciones a veces en la vida eclesial incluso. Entonces, la tentación se presenta a través de la palabra, allí donde provoca la serpiente, y allí donde la mujer ya no reconoce el límite. ¿Ven? O sea, frente a la intuición, la inteligencia se va como desvaneciendo, el límite no está claro. Y la fuerza seductora de la palabra de la serpiente, ¿qué es lo que genera? La sospecha. Y por eso es que ante la sospecha, la inteligencia, al irse disminuyendo, se descubre como atractivo frente a la palabra de la mujer. Pero esa acción está manifestando la desconfianza en Dios. Fuerte ese mensaje del exégeta, ¿no? ¿Para qué narra así el exégeta? Para hacernos ver que el hombre es capaz libremente de elegir el bien o no, que tiene que hacer prevalecer su capacidad de inteligencia, no solamente el deseo, ¿no? Y por eso es que cuando pierde eso, el deseo se hace fuerte, se hace avidez, quiere ver, ¿no? Este verbo es muy fuerte, quiere ver, quiere ser como Dios. Y por eso es que al creer eso, se distorsiona el lugar que tiene el hombre y la mujer en la creación. Va a decir el texto, ¿no? Esta parte, esta distorsión es la sugestión diabólica. Este tema me llama mucho la atención que lo dice el texto. Hoy en día que hay tanto tema del tema de los endemoniados, bueno, la sugestión diabólica es esto, perder, ¿no? De esa claridad de la inteligencia, la capacidad que tenemos de discernir, ¿no? ¿Qué más encontramos en este relato del diálogo de la mujer con la serpiente? Que hay consecuencias, que se distorsiona el concepto de domo y se altera la relación entre el hombre y la mujer. Esas son las consecuencias. ¿Se acuerdan aquel esquema? Ante la propuesta, yo elijo algo y si equivoco habrá consecuencias. Y si acierto, también habrá consecuencias positivas. Bueno, frente a esto, ¿cuáles son las consecuencias? Que se encuentran que están desnudos, y el signo de la fragilidad, sienten vergüenza, ven que su transgresión ha ido muy lejos y se pretenden cubrir, ¿no? Con hojas de higuera, remedios ridículos para ocultar a Dios la desobediencia. Fíjense, ¿no? Actúan como niños ya, no solamente como esos adultos inteligentes, ¿no? Entonces, desde estas claves, el autor presenta, los autores de este texto, la obediencia y la transgresión. Este es un icono bizantino, ¿no? Fíjense en Adán y Eva y luego el ángel, ¿no? Que lo expulsa. Como en ese capítulo 3 encontramos los siguientes elementos. Que la transgresión y la desobediencia a lo largo del texto bíblico aparecen, ¿no? Permanentemente. Frente a eso, ¿qué mirada tienen los profetas, los salmos? Frente a eso también cómo se recibe en los salmos la transgresión, cómo se reza eso, ¿no? Y luego también la mirada de Cristo y de Pablo, ¿no? Frente a la transgresión. Acá hay un icono que Jesús recogiendo a Adán, fíjense, ¿no? Acá también lo vemos en esta parte derecha,
si ustedes lo alcanzan a ver, Cristo con la cruz en mano y lo está rescatando a quienes, Adán y Eva. Es lo que dice el oficio de lectura del día sábado santo, ¿no? Cristo desciende con la cruz en mano y dice que los va llamando, ¿no? En la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu, dice el texto que le responden a Adán y Eva, porque los va a rescatar, ¿no? En esa historia de transgresión, Dios no abandonó al hombre, eso no dice el texto. Y por eso es que lo vemos a lo largo de la historia, en este capítulo 4, en esa parte que se titula Obediencia y Transgresión, nos recuerda que a lo largo de la historia de la salvación, sea en los 5 primeros libros, sea en la tradición sapiencial, sea en los Salmos, sea en el Nuevo Testamento, en la mirada de San Pablo también, encontramos presente este anuncio que Dios interviene en la historia para salvar a su creación amada, ¿no? Esto es muy fuerte en la Biblia. Por eso es que en la historia humana, que se teje de transgresión y de desobediencia, el Génesis 3, ¿qué es lo que nos presenta? A la criatura humana marcada por la insensatez, que se origina en ese acto de desobediencia al mandato divino. Repetidamente, ¿no? Como si fuera una constante histórica, la manifestación del don divino va seguido de la denuncia de la acción pecaminosa del ser humano. O sea, lo que Dios da, el hombre es infiel. Lo que Dios da, el hombre es infiel. Esta es una dinámica. El relato de los orígenes de la humanidad parecería mostrar que el hijo de Adán expresa su libertad mediante el acto transgresivo de la ingratitud y la insensatez, del orgullo y la violencia, en lugar de testimoniar la semejanza con Dios, ¿no? Acá vemos eso que les decía, ¿no? Fíjense en la serpiente con la cara humana que tienta a la mujer desde esa seducción de la palabra, ¿no? ¿Qué más nos aporta este capítulo de esta transgresión en la historia? Se desarrolla en consecuencia como la proliferación del mal en la escritura. Y eso es lo que nos presenta un dramatismo, ¿no? Cuando uno lee muchos textos proféticos, sobre todo, encuentra ese dramatismo de la historia de los malvados, de los impíos que vencen al justo, ¿no? Y eso se expresa en la culpa, en el pecado, en la rebelión, en la maldad, en la perversión, ¿no? Palabras que encontramos con frecuencia en la Biblia. Eso nos lleva a mirar la historia desde esta clave que les decía como dialéctica, de oposición, ¿no? Frente a la insensatez, siempre se nos invita a la obediencia para ser semejantes a Dios. Frente al pecado hay siempre un don y una iniciativa de Dios. Y frente a la difusión del mal hay hombres justos en la historia bíblica que nos recuerdan que Dios está presente. O sea, fíjense en cómo está esto en la Biblia, ¿no? Siempre presente. Pecado, insensatez, mal, Dios que obra a través de personas se hace presente y llama a la fidelidad, ¿no? Entonces la Escritura nos acredita la realidad de la libertad humana desde esta idea siempre de los dos caminos, ¿no? Puestos frente a la criatura, que no es solamente algo teórico, sino que también nos presenta que ahí se teje la historia, frente a estas idas y vueltas, podríamos decir así, ¿no? ¿Qué más nos muestra este texto? Cómo esa dinámica a lo largo del texto bíblico, ya desde Moisés, se ha ido mostrando que el pueblo observa la ley, se olvida de la ley, va hacia Dios, lo olvida a Dios, ¿no? Bueno, esa dinámica nos permite ver que en los actos concretos de las transgresiones del pueblo, como por ejemplo con el becerro de oro, también en el fondo hay una invitación a descubrir que no todo va a terminar con una catástrofe final, sino que más allá de las rebeliones que lo vemos en estos salmos que están citados en el texto, siempre hay una luz de esperanza. Dios va a intervenir, Dios va a intervenir, ¿no? O sea, no va todo hacia una catástrofe por nuestra culpa, sino que hay una propuesta de salvación. ¿Qué nos dice la tradición sapiencial? Llama a discernir. Los profetas permanentemente llaman a discernir, a tener una actitud humilde, penitente, a no dejarnos vencer por ese deseo de transgresión. Eso lo encontramos también en los salmos, ¿no? Los profetas que insisten con esto, ¿no? Denuncian las transgresiones, la injusticia, pero también anuncian nuevas alianzas de Dios. Más allá de los crímenes, anuncian que Dios va a rescatar a su pueblo. Aunque tengan una visión dramática de la vida, ellos anuncian que va a haber un evento salvífico obrado por el amor de Dios.
Acuérdense en aquello del Emmanuel, ¿no? Isaías, cuando habla, miren, la Virgen está encinta, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, no es solamente algo dramático, sino también una luz de esperanza. Lo mismo recogen los salmos, ¿no? Desde esa experiencia de la oración, de que Dios va a hacerse presente, que permanentemente llama de esta imagen de los caminos a elegir el bien antes que el mal. Y por eso es que en la dimensión de los salmos encontramos el tema de la obediencia, siempre hecha oración, ¿no? Pablo invita también a mirar, ¿no? Esas situaciones de la historia de esta doble figura, el tipo y el antitipo. Por eso va a hablar que así como Adán, ¿se acuerdan aquel famoso texto? En Adán todos pecaron, en Cristo todos se han hecho justos, ¿no? Esa es la mirada que tiene Pablo también, no solamente el drama del pecado, sino también de la salvación. Y en Jesús encontramos que también él, como un nuevo profeta, recoge esto de la sabiduría sapiencial, ¿no? ¿Se escucha o no se escucha la invitación? ¿Se acuerdan el evangelio del domingo pasado, no? Que llegarán antes que ustedes las prostitutas y los publicanos, ¿no? O sea, el que escucha ya goza del reino, y el que no escucha, ¿no? O sea, siempre la apelación, nunca la imposición. Y ahí encontramos en el comentario, en este texto, una cita muy bonita del tema de las tentaciones. Las tentaciones de Cristo son el paradigma, el modo de actuar en la vida terrena frente a la prueba. Cristo muestra que realiza la elección frente a ella siempre desde la actitud de la obediencia, fíjense. Por eso el nuevo Adán, no el que desobedece, sino el que obedece. Jesús es modelo, no porque resista a la seducción diabólica, atención a esto, no porque resista, sino porque interviene en la historia. ¿Para qué? Para mostrar desobediencia, que el testimonio del que obedece es más fuerte de aquel que engaña y que esclaviza, que sería el espíritu del mal. Esa es una mirada interesante, o sea, no solamente es para resistir, sino para dar testimonio de que el que obedece anima a otros a no ser esclavos y a ser libres, ¿no? Y así llegamos también a la última parte de este capítulo, que es el más lindo. Yo ya estoy cumpliendo el tiempo, les pido 5 minutos para que lo terminemos, nada más. ¿Puede ser? ¿Sí? Ok. Fíjense en lo que decía este ícono, ¿no? Jesús que los va a recoger a Adán y a Eva. Fíjense en qué bonito el ícono, ¿no? La sabiduría de los íconos. Jesús, el azul, el rojo simbolizan verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Que va a buscar a Adán y a Eva, ¿no? ¿Cómo interviene Dios en la historia de las transgresiones de nosotros pecadores? ¿Qué nos dice el texto? Esta intervención de Dios va a tener también ese camino salvífico, ya desde el testimonio de la ley de los profetas, de los sabios de Israel, de los salmos, ¿no? Cómo anuncian ese Salvador. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo Dios interviene y cómo Dios se hace presente, especialmente en la misericordia de Jesús, ¿no? Que Él nos muestra eso. Veamos algunos puntos. En cuanto al exégesis en estos números, vemos que ese capítulo, que es, como les puse aquí, el capítulo del Génesis 3, 8 al 24, tiene estas características, que es lo que estamos viendo en esta parte, ¿no? Dios plantea las preguntas al hombre y a la mujer, a continuación pronuncia la sentencia y finalmente toma decisión. Ese es el esquema que vamos a tener de ese capítulo 3 del Génesis, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Desde ese esquema encontramos que Dios toma la iniciativa de encontrarse con los primeros padres. Por eso dice que va a caminar por el jardín. Nadie lo ha llamado, nadie lo ha buscado. Dios acude allí porque el ser humano cometió un error. La voz de Dios llama, invita a confrontarse con la realidad. No se pueden evadir los hombres. Dios también le va a imponer esta indicación frente a su transgresión, que es el que van a tener que hacer todo con esfuerzo, ¿no? Y el Creador
vamos a ver cómo pasa revista esos primeros padres, ¿no?, de las transgresiones, pero ¿qué más nos dice el texto? Que los cubrió con una vestimenta. Es el signo de la misericordia. Y por eso es que la expulsión del jardín no se debe ver solamente como un castigo, sino como un acto providente. ¿Para qué? Para que el hombre no siga transgrediendo aquello que le va a acarrear más muerte. Interesante, ¿no? Esa mirada también para que ustedes la puedan seguir leyendo en el texto. ¿Qué más desde la exégesis de ese capítulo 3 del Génesis? Que la tradición bíblica nos revela el hecho de que el ser humano expresa su libertad en esas transgresiones. Pero sin embargo, Dios no lo deja librado a eso, sino que interviene en la historia para salvarlo. Y por eso es que desde esa mirada de este Dios que interviene, tenemos dos miradas de Dios: el Dios justo o el Dios Padre. Y vemos cómo en la Biblia muchas veces se acentúa, o nosotros acentuamos el justo, pero no debemos olvidar que también es un Dios Padre. Por eso es que esas dos miradas del justo y del Padre, va a decir el texto que es un género literario para también zanjar las dificultades y límites que encontramos, ¿no? ¿Por qué Dios no interviene frente al grito del pobre? La gran pregunta de tanta gente. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque Dios actúa en la historia humana, pero respeta el modo de proceder del hombre. Respeta su libertad, respeta sus elecciones, ¿no? Y Dios, ¿cómo va interviniendo? Suscitando personas, mediadores que llaman a la conversión. Aún hoy a nosotros quizás nos sigue invitando. El Evangelio de hoy habla de eso, ¿no? Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores, ¿no? Y por eso es que la acción divina en la historia del hombre no es solamente algo judicial, sino que una invitación también nosotros a asumir nuestra propia historia y transformarnos en esos mediadores que llaman a la conversión. Dios establece las alianzas, Dios llama a cultivar ese corazón puro, ahí es donde le dice al hombre que más allá de la transgresión lo sigue amando y lo sigue invitando a la salvación, ¿no? Entonces, desde una concepción global, los profetas nos muestran que la historia de Israel se basa en tres momentos: la alianza con Abraham, el pacto sinaítico y la alianza con David. Esos son el testimonio de que Dios sigue obrando en la historia a pesar, ¿no?, a pesar de las transgresiones. Después está la mirada de los salmos, que nos van a recordar lo mismo, hasta que llegamos a Jesús, que es el que revela plenamente la iniciativa de Dios. No espera que los pecadores vuelvan a Él, sino que Él sale a buscarlos, ¿no? Este es el gran mensaje de las profecías hecho realidad en Jesús, ¿no? La misericordia hecha carne. Y esa salvación, que es para todos, por eso es que termina el texto hablando de la universalidad de la salvación. ¿Qué podemos concluir? Primero, a partir de una cierta lectura del Génesis 3, se ha afirmado la concepción más bien negativa del ser humano, marcado desde el origen por su condición de pecado. Esa historia se nutre de las constantes transgresiones del ser humano a la alianza, pero también se llama a la restauración. Entonces la historia manifiesta la necesidad de un permanente discernimiento de los signos de los tiempos para descubrir la acción de Dios. ¿Qué más podemos concluir de este capítulo que nos deja mucho para pensar? Que antes de la transgresión también está el amor de Dios, que por eso es que le pone este mandamiento al hombre, para que él también aprenda, ¿no?, a vivir ese don que él le ha dado. Es algo benéfico, no es algo impositivo, no es algo punitivo. Dios lo ha dado a conocer a sus criaturas humanas, a ese mandamiento. Las únicas llamadas a obedecer, las únicas que pueden hacer una acción libre. Y en esa acción libre son imagen de Dios. Atención a esto. El hombre es el único capaz de elegir el mandamiento o no. Antes del pecado está la alianza querida por Dios y manifestada en sus dones. Antes del pecado está la fidelidad amorosa de Dios, ¿no? Por eso esa historia de transgresiones, de idas y vueltas, es nuestra realidad, porque es conducida y sufrida día tras día por padres con sus conquistas y sus fracasos. En definitiva, la Biblia es la historia de Dios con la humanidad, es la historia de una alianza en la que se revela la eterna fidelidad del Padre que ama a los hijos. Antes del pecado está la alianza querida por Dios y manifestada en los dones.
antes del pecado está la fidelidad de un Dios que nos ama indefectiblemente. Y por eso lo va a buscar siempre al hombre a pesar de sus pecados, ¿no? Muchas gracias por su atención. Estas han sido solo pinceladas de este capítulo 4. No, gracias, Padre. Excelente, excelente escucharte. Excelente escucharte. Gracias. Gracias, gracias. Me gustan ahí los aplausitos. Me gusta, le pongamos el aplausito al Padre. Sabes, Gustavo, que supongo cada uno de nosotros, mientras escuchaba, iba revisando nuestra propia vida. Y seguramente hemos descubierto presencias de Dios en nuestra historia. No en la historia teórica, en la nuestra. Seguro tenemos experiencia de Dios en nuestra historia. Y seguro tenemos experiencia de dolor en nuestra historia. Y ahí es donde nos cuestionamos, ¿de dónde está Dios? ¿Por qué el silencio de Dios? ¿Por qué la ausencia de Dios? ¿Por qué Dios no actúa? No sé si nos darías, Gustavo, un ratito como para alguna preguntita, si surge. Sí, cómo no. Pregunta o algún comentario, algún eco, alguna resonancia. Breve, por supuesto, pero les pasamos la palabra porque la verdad que este grupo lo hacemos entre nosotros, ¿no? Entre todos, cada uno de ustedes. Cada aporte vale. Simplemente habilitamos el micrófono y lo bombardeamos al padre Gustavo. Bueno, Gustavo, antes de que nada agradecerte cómo nos has presentado este capítulo, especialmente interesante en la historia, esa antinomia entre obediencia y transgresión. Ha sido muy interesante verlo y ha sido realmente nuevamente muy, muy lindo ver de nuevo dos palabras que resuenan, que es la paternidad de Dios y su misericordia. Cómo está permanentemente atento a sus hijos y cómo sus hijos también van transitando un camino a través de esta educación que él como padre somete, a veces con premios y con castigos, como cualquier padre lo va haciendo hacia sus hijos. Así que gracias de nuevo, ha sido importante este capítulo. Muchas gracias, Yanni. Lo que decía Yanni y lo que decía Mariano, ¿no? Nuestra historia esa es nuestra historia. Cuando uno lee esta parte del documento y los textos del Génesis, ahí estamos nosotros, ¿no? De estas idas y vueltas, pero como decía Mariano también, siempre Dios suscita a sus profetas, siempre Dios suscita a hombres y mujeres justos, como lo llama la Biblia, que nos llaman y nos recuerdan que antes de la infidelidad y la transgresión está Dios que interviene a su modo en la historia. Y esas presencias nos recuerdan eso, ¿no? Como decía Mariano, que bueno hoy hacer memoria de tantos hombres y mujeres en nuestra vida cristiana que nos han recordado eso, más allá de la debilidad, la presencia de Dios que ama, que reconstituye su creación una y otra vez, ¿no? Así que creo que desde ahí también lo podemos leer al capítulo. A mí en esto me impresiona muchísimo la paciencia de Dios con el ser humano, con nosotros, ¿no? Y vuelta a darnos otra oportunidad, y vuelta a darnos otra oportunidad, y siempre con ese amor eterno que tiene Él, que a mí realmente me llama muchísimo la atención y agradezco, ¿no? Porque realmente uno de santo no tiene nada. Gracias. Y saber siempre que Dios acude a nosotros, nunca nos deja solos. Entender eso desde todo el ámbito de nuestras vidas, cuando cometemos muchos errores, cuando cuestionamos muchas cosas que nos pasan. Él siempre está, nunca sentirnos solos. En mi historia personalmente siempre estuvo. Entonces,
qué importante saber que Él nunca nos deja solos. Gracias, Fabiana. Después ustedes seguro van a leer el capítulo, lo van a leer, y van a encontrar cosas muchas más profundas. A mí me llamó la atención lo que dice Fabiana, cuando se hace el comentario de la exégesis, que se dice que Dios entra al jardín, así como pidiendo permiso. Esa imagen es muy bonita, o sea, como un papá, ¿han visto cuando el papá le quería hacer un regalo a los niños del Día de Reyes o lo que fuera, que entraba así medio escondido? Bueno, esa es la imagen que usa la lengua hebrea cuando Dios entra al jardín, ¿eh? Se hace como el distraído, toma la iniciativa. Nadie lo llamó, dice el documento, nadie lo llamó. Él entra al jardín. ¿Y dónde está? Él genera el diálogo, o sea, Él toma la iniciativa siempre, ¿no? Lo que dice Francisco, Él nos primerea. Él nos primerea. Padre, en esto que usted dice, toma la iniciativa, nos primerea, dice, nos amó primero, ¿no? Uno va respondiendo de alguna manera a ese amor que Él nos tuvo primero y nos mostró y nos dio primero, y nos hizo sentir primero. En esto de que hablamos de la libertad, ¿no? Que Él nos deja, esto de que usted hace esa comparación de que entra despacito, que entra a ver qué onda, como quien diría, y eso me habla del respeto también, ¿no? De lo que Él también, como ser que nos ha creado a cada uno de nosotros, y nos deja en esa libertad. Nos primerea, toma la iniciativa de entrar en mi vida, toma la iniciativa está todo el tiempo tomando iniciativas conmigo, todo el tiempo, todos los días tomando iniciativas. Por ahí yo hablo por mí, en el trajín del día, hacemos oídos sordos, vamos para el otro lado, pero Él está ahí, y sigue tomando la iniciativa día tras día, y sigue estando ahí. Yo digo, Dios, ¿cómo te vas a cansar de tomar la iniciativa? Y no, y ahí está, la paciencia, como decía, ¿no? Recién una señora, la paciencia, qué fácil la perdemos nosotros, y Él está ahí constante. Yo desde mi lado, Padre Gustavo, agradecerle, porque le digo que desde que entré un poquito tarde, fue como un bálsamo todas sus palabras, y cómo usted tuvo esta mirada de este capítulo del documento, pero también un llamado de atención a lo que uno hace, ¿no? O sea que también es ambas cosas, lo que sentirse amado por Dios y con esa misericordia que Dios tiene por cada uno, pero también mirando los actos que tenemos nosotros y cómo respondemos o no muchas veces, ¿no? Así que me hizo pensar mucho, Padre, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo también veo la paciencia de Dios en ustedes que están ahí, son las 44 y siguen ahí, muchas gracias. Está muy lindo, está muy lindo. Y también ver cómo este espacio surgió así, de una iniciativa, y ustedes responden, eso tiene un signo de Dios. Y a mí me parece, Gustavo, tenés razón, son -4 y seguimos acá. Cuando hablábamos de que... Nos sentimos bien, armemos la carpita, como decía. ¿Para qué no vamos ahí, nos quedemos acá? Cuando decíamos que Dios manda profetas que hablen en su nombre, y yo me pregunto, ¿y cuáles son los profetas? Bueno, acá los tenemos frente a la pantalla, esos son los profetas. Así es, aquí estamos. Tal vez este espacio que empezó hace ya 4 semanas, tal vez no sea el momento de terminarlo, ¿no? Quizás podamos seguir aprovechando el encuentro, poder aprovecharnos nosotros mutuamente, escucharnos. Somos todos profetas y cada uno tiene algo para aportar. A veces será una pregunta, a veces será una respuesta, pero ya preguntar despierta otras preguntas. El Evangelio nos moviliza. Creo que los profetas estamos acá, somos estos 30 y pico que dedicamos un ratito los jueves a la noche para rezar, formarnos, preguntarnos, acompañarnos. Una buena idea. Gracias, Mariano. Gracias, Padre Gustavo. Muchísimas gracias por sus grandes enseñanzas. Lo principal,
Lo principal es saber que Dios es nuestro Padre y nos ama hasta el fin porque Él nos está esperando. Bueno, gente, tenemos una propuesta, Mariano, ¿no? Nos queda un encuentro todavía. Nos queda un encuentro, pero ya hemos terminado el documento. ¿Qué vamos a hacer en el próximo encuentro? En estos encuentros hemos hablado nosotros. ¿Qué te Evaluación. parece si dejamos que hable el resto? Ah, bueno, son profetas. Sí, sí, sí. Sí, me gusta la idea, son profetas. Reyes y Ojalá todos sacerdotes. profetizaran. Pero ¿qué van a tener que decir? ¿Qué nos tendrán que decir el próximo jueves? Me parece bien que hablen ellos el otro jueves. Que no hagan el escáner. Les comento Luis, que Luis, la ¿qué idea opina vos? era... A ver, Luis. No, yo lo que digo es que seguramente también podemos aprender, ¿no? Entre nosotros, porque de todo, hemos escuchado el documento, hemos escuchado las charlas y las interpretaciones. Creo que entre todos podemos, nos podemos enseñar, ¿no? Podemos aprender de todos. Así que está interesante esa propuesta de que el próximo encuentro nos escuchemos a alguien de ustedes que han querido participar, cosa que bueno, que nos enriquezcamos entre todos, porque me parece interesante, ¿no? Escuchar también otras voces, no solamente porque hasta ahora, bueno, hemos sido solo sacerdotes los que hemos hablado, pero bueno, el pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios está la palabra también, ¿sí? También está el Espíritu, el Verbo actuando, así que interesantísimo. Por ahí dicen, no me lo esperaba. Se nos ocurre esto, estábamos charlando entre los curas. ¿Qué pasa? Porque este documento lo leímos, pero surgen muchas dudas y cuestionarios. Tal vez el próximo jueves podremos aprovechar para aclarar más dudas, tal vez separarnos medio en grupitos y según aquel que le interesó un capítulo o el otro, y charlamos, comentamos, preguntamos. Y después nos va a interesar mucho escucharlos, saber cuáles son los problemas, las inquietudes, los temas, con qué otro documento seguimos, con qué otra dinámica seguimos, con qué otra situación seguimos, porque las ideas están entre nosotros. Será un espacio el jueves que viene para ofrecer ideas, aportar ideas, preguntas por un lado, ideas, propuestas, sugerencias. Aprovechen, tienen 4 curas que los van a estar escuchando, es la oportunidad de aportar ideas, preguntas. En los capítulos del Génesis vimos muchas veces que había bendiciones y maldiciones, ¿no? Se repite de manera permanente. Desde ya, la bendición para todos los que se reúnan, conversen y preparen preguntas, cuestionamientos, dudas, aportes, ¿no? Y para los que no lo hagan, le queda la otra parte. ¡Oh! Duras tus palabras. Para los que vengan, bendiciones. Para los que no vengan, la otra Se la pierden. Que a los profetas los ilumine y a los sacerdotes los elimine. Ese de Casimiro. Ilumínalos o fulmínalos. Bueno, ¿les parece bien la propuesta? Así como Dios nos ama, también nos pone límites, ¿no? Así es. Así es. Bueno. También hay una parte de, digamos, de apropiación, ¿no? Porque si la Iglesia y el Señor a través de la Iglesia nos ha propuesto este camino bíblico, es también para ir introyectando, impregnándonos de una forma de mirar la vida, una lógica distinta a la cual estamos acostumbrados, y un lenguaje también, ¿no? Muy interesante, y hay que hacer el esfuerzo, y eso se logra solamente leyendo, releyendo, discerniendo, por eso la lección divina, por eso los cursos de Biblia. Entonces, júntense entre ustedes, háblense por teléfono, por Zoom, como sea, preparen entre 2 o 3 algunas preguntas, cuestiones, aportes,
incluso proyectos, ¿no? Y si les parece que les gustaría que sigamos con algún aspecto de formación, también estamos dispuestos, ¿verdad, Mariana, Gustavo, Luis? Sí, sí, sí. Vamos a aportar. O por Sí, ahí esto que alguna, empezó no alguna va a terminar, parte de, tiene que seguir. o por ahí Tenemos alguna que parte continuar. del documento, ¿no? Que por ahí en estos 40 minutos sale como disparador, o ustedes quieren también proponer esto, he leído aquello, y tengo estas dudas, preguntas, sugerencias, he conseguido este otro material, también creo que es bienvenido, ¿no? Para que lo podamos charlar, así que no solamente las dudas que han quedado del documento, sino como sugerencias para puntualizar algunas cosas en particular. Bueno, los esperamos entonces, ¿no, Mariano? ¿Está? Sí, con estas dos propuestas. Primero, preguntas y después sugerencias, ideas. Muy bueno. Para nosotros fue un gusto compartir con ustedes todos estos jueves, ver la cara de asombro. Y de miedo. Para nosotros también. Fue muy interesante, valió Muy la lindo, pena. sí. Gusto conformar parte de esta pequeña comunidad, de estas nuevas comunidades que el Señor se va gestando en los territorios digitales. Muchas gracias a los curas también, Gustavito, Luis, Mariano, el padre Marcos, ¿no? Y a lo mejor podemos seguir sumando otros, ya vamos a tener sorpresas. Muy bien. Bueno, gracias. a ustedes. Bueno, Gracias. 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 Chao, chao. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo.